Bueno, el título de esta charla, Ronda de Historias, viene de una novela de Benítez Reyes, una novela anómala, en palabras del mismo, titulada Tratándose de ustedes, que ya se nombró esta mañana. En ella los personajes, que son varios individuos de rareza singular, se reúnen, como comentó esta mañana, no me acuerdo el nombre de ella, esta muchacha, eso es, pues se reúnen en la librería El Globo, que es una librería de viejo de uno de ellos, para comenzar, como en el de Camerón, una ronda de historias por turnos. Cada personaje narrador inventa, según le toca, alguna trama rocambolesca muy levemente hilada en torno a unos personajes que terminan usurpando el espacio de los personajes principales. Bueno, se me ocurrió que en estos días, con el pretexto de analizar la obra de Benítez Reyes, todos en cierta manera nos convertimos en contadores. Todos nos pasamos en estos días al relevo de la palabra para desentrañar a un único personaje que se nos presenta de formas distintas, con distintas identidades, ¿no? Como poeta, como ensayista, traductor, narrador. Así pues, en esta tarde, por fin me toca el turno, a última hora, tomo la palabra y comienzo en esta ronda de historias a contarles mi cuento particular sobre Felipe Benítez Reyes. Así que acomódense, pero no se duerman. Bueno, capítulo primero, el escritor y el bazar del cuento. En el año 2009 apareció publicado un libro recopilatorio de toda la narrativa breve de este autor, escrita hasta ese momento, Oficios Estelares, bajo el título se aglutinan 3 colecciones de cuentos: Un mundo peligroso, que reúne relatos escritos desde el 82 al 94, Maneras de perder desde el 95 al 97 y Fragilidades y desórdenes, que incluye sus relatos escritos desde 1999 a 2008. En total suman más de 25 narraciones cortas, diseminados en cerca de 60 cuentos. A esto se añade, por supuesto, Cada cual y lo extraño, que es el último libro de relatos publicado este año 2013, cuyas claves ha desvelado esta mañana el profesor Jurado. Y a esto cabría añadir además que ciertas obras suyas, como la ya mencionada Maneras de perder o La propiedad del paraíso, aun siendo consideradas novelas, tienen una estructura muy cuentística. Esta última, que analizará mañana Ana Sofía Pérez Bustamante, ¿verdad?, está construida a base de retales de la memoria que configuran estampas familiares en el periodo de la infancia. Bien, de manera que el cuento, por ser un género narrativo prolífico y variopinto en su tratamiento dentro de la obra narrativa de Benítez Reyes, toma la apariencia de un bazar, que es un espacio de ficción muy recurrente también en sus relatos. Un bazar en el que es posible encontrar casi de todo lo que se busque y donde cualquier objeto o detalle en apariencia insignificante nos puede resultar muy provechoso. Y como ocurre también en estos almacenes de quincallas, intentar poner orden, pretender catalogar por pasillos de estanterías, poner etiquetas, resulta una tarea ingente, es un trabajo de chinos, ¿no? Nunca mejor dicho, hablando precisamente de bazares. Más difícil nos lo pone el autor cuando él mismo avisa de que no sigue una teoría general del cuento, de que las narraciones que aparecen publicadas bajo un mismo título son diversas entre sí, tanto en técnica como en asunto. Y comenta en cierta ocasión: hay quienes exigen, ellos sabrán por qué, que los libros de relatos mantengan una unidad, lo que viene a ser lo mismo que exigirle unidad a un bosque. Creo que no hace falta decir que no me cuento entre quienes fomentan esa premisa tal vez pintoresca. Un libro de relatos debe tener algo de caja de sorpresas única. Ni siquiera, añade más adelante, estoy convencido de que a un libro de relatos le convenga disponer de esa especie de unidad de segunda categoría que es la coherencia. ¿Para qué? Dice, demos un poco de confianza, en fin, a los caleidoscopios. Y he aquí nuestra primera pista para poner orden en este bazar. Un libro de relatos debe ser, al fin y al cabo, un caleidoscopio, y debe tomarse como un objeto único a través del que uno mira para dejarse sorprender por las imágenes múltiples que se reflejan en sus espejos. Como un aleph, un punto que contiene todos los puntos posibles, todos los universos concebibles. Un libro de relatos se forma con historias múltiples que como espejos proyectan un reflejo único de la realidad, una imagen total. Aclara el propio autor a propósito de sus cuentos. Algunos son monólogos que intentan acotar un tramo muy breve de vida para reflejar, supongo que inmodestamente, el sentido total de una vida. Y concluye reduciendo el género a una metonimia. Un cuento es la parte que define el todo. Una imagen global hecha de minúsculos fragmentos. Un libro de cuentos es, y de nuevo reproduzco sus palabras, un espacio irreemplazable para componer universos que caben en la palma de la mano y que aspiran, sin embargo, a ofrecer una medida del mundo.
Y con estas palabras hace suya esa máxima de Cortázar de que un cuento es un resumen implacable de cierta condición humana. En conclusión, pasamos lista a objetos del bazar y acordamos que un libro de relatos es un caleidoscopio, un aleph, cualquier objeto de geometría fractal cuyo núcleo contiene réplicas infinitas del modelo, cuya parte reproduce en esencia el todo. Un libro de relatos es como dos espejos enfrentados, como una muñeca rusa, como una caja china. Y lo curioso es que tanto los cuentos como todos estos cachivaches formidables fueron concebidos como artilugios de entretenimiento. Pero sigamos buscando pistas y pasemos al capítulo siguiente, el escritor y su laboratorio. Cada escritor, a la hora de armar las piezas de un relato, puede tener su técnica particular, su ritual de manías inverosímiles para exorcizar la maldición de la página en blanco, sus herramientas infalibles y su devocionario particular de musas y de escritores inspiradores. Pero independientemente del género que practique, lo habitual es que un creador tenga al menos una mini teoría que le sirva de asidero, una piedra fija que pisar para atravesar la corriente y llegar a la orilla segura del producto bien acabado. Y aunque parezca que un autor no la tenga, sí la tiene. Pongamos este caso. Felipe Benítez Reyes confiesa: lamento no disponer de una teoría general del cuento, en parte porque estoy más o menos convencido de que cada cuento exige su propia teoría. Y Benítez Reyes dice que no tiene teorías generales, pero sí confiesa que al escribir confía íntimamente en dos preceptos. Confía en ellos como si se encomendara a dos santos y los usa como zancos sobre los que elevarse en equilibrio por encima de la avalancha de mala literatura en la que puede caer un escritor en cualquier momento. Se trata del instinto estilístico y de la ideología estética. La definición de instinto estilístico la expone el propio Benítez Reyes con un precioso ejemplo muy ilustrativo y aparentemente autobiográfico que les paso a leer. Una mañana, una tarde, una noche indistinta, un muchacho pone un papel sobre la mesa. Deja la mirada perdida un instante, remueve unos recuerdos recientísimos, revive sentimientos confusos de dicha o de pesar, escribe unas palabras con un propósito tal vez inexacto, con tono desvaído quizás enérgico, y de repente, justo cuando percibe la inadecuación de un adjetivo o de un adverbio, cuando advierte la imprecisión de una frase o la tosquedad de una expresión y hace su primera tachadura, justo en ese momento se ha despertado de forma para él inadvertida un instinto. Ese instinto aún indómito que algún día conseguirá tal vez domar, el instinto estilístico. Y la ideología estética. Esta sería por su parte el marco general en que se manifiesta ese instinto, los parámetros particulares de un modo de entender y de interpretar la literatura, la ajena y la propia, explica Benítez Reyes. De manera que escribir es un ejercicio de salto mortal entre el modelo ideal de literatura al que un escritor aspira a pertenecer y el esbozo real de su cuartilla que sobrevivió a las tachaduras perpetradas por ese fino olfato del instinto estilístico. Eso para la escritura en general, pero centrándonos en los cuentos, resulta que nuestro escritor, a pesar de que no entiende por qué debe teorizarse sobre el relato como tarea complementaria a escribirlos, y a pesar de que reconozca que no le interesa o no sabe, no puede destripar el misterioso proceso de escritura de un relato, como decía esta mañana también, el caso, como les digo, es que en ocasiones deja caer alguna reflexión sobre el género, como un mago que en cierto momento se ve obligado a desvelar un truco. Y así, rastreando sus palabras, damos con un hallazgo, la teoría de las dos vidas. Y paso a explicarla. Según Benítez Reyes, en un cuento, y cito palabras suyas, tan importante es lo que se cuenta como lo que no se cuenta, lo que se deja a la imaginación del lector. Para ser un buen cuento, este tiene que provocar un efecto, y lo dijo él mismo esta mañana con estas palabras, un efecto de reverberación en la conciencia del lector. Si el cuento muere en sí mismo, mala cosa. Debe tener al menos dos vidas, ¿no? La vida terrenal y la vida de la fama, que decía Manrique. Pues no. Dos vidas que se corresponden con el tiempo cuantificado de lectura de ese relato y el tiempo que esa anécdota y esos personajes quedan vagando en el ánimo del lector, ¿no? O dicho de otro modo, el instante de un golpe y el tiempo que dura el dolor de ese golpe. Porque un cuento, lo mismo que un poema, funciona como una detonación. Tiene un tiempo de ejecución breve, pero unos efectos duraderos, lo que él denomina tan certeramente reverberación. Y con esta teoría de las dos vidas,
Lo que hace Benítez Reyes es suscribir lo que otros escritores de cuentos advirtieron hace tiempo, que el relato, como el poema, debe ofrecer excitaciones intensas, que decía Allan Poe, que ambos tienen en común la tensión, el ritmo, la pulsación, lo que Cortázar llamaba la intensidad, que es un rasgo unido a la brevedad definitoria de los cuentos y de los poemas. Él mismo aclara: estoy más o menos convencido de que un cuento debe ser lo más breve posible, lo más conciso posible y reverberar en la conciencia del lector como una adivinanza sin solución concreta, poco más o menos. El relato es entonces, en esencia, una interrogación sin cerrar, una apuesta sugerente que el lector acepta, una estampa que insinúa un trasfondo, un indicio que deja abierta la puerta a la conjetura y a la fantasía, a la recreación por parte de los lectores del antes y del después de esa anécdota acotada en los límites del relato. Seguimos rastreando y damos con otra teoría sobre el cuento esbozada por ese escritor de cuentos reticente a dar un decálogo al modo en que lo hicieron otros maestros del género. Es la teoría del espionaje. Confiesa Benítez Reyes como quien confiesa una debilidad inconfesable. Todos los escritores viven como espías de la realidad, traduciendo la realidad a literatura, convirtiendo a los demás en personajes novelísticos, observando para traducir eso en metáforas. La escritura es una patología en una medida considerable. El escritor vive atento siempre a ese radar encendido que persigue cualquier anécdota mínima, cualquier detalle en apariencia insignificante que active toda la maquinaria de su imaginación y se convierta en la piedra angular sobre la que edificar su historia. La realidad, dice Benítez Reyes, es un punto de partida y no un punto de llegada. Precisamente el último relato de su libro Un mundo peligroso, titulado El alumno, narra el dilema de un aprendiz de novelista que debe escribir la estructura argumental de un relato para un curso de escritura, un taller de escritura que se ha apuntado, y de un día para otro le piden la estructura, el argumento de una novela. Resulta este cuento muy ilustrativo para entender de dónde le puede salir a un escritor la idea de un argumento sólido, que no es de otra parte sino de la pura realidad, de manera que suenen a reales y verosímiles, al menos dentro de la lógica de la ficción, las situaciones imaginarias con las que un escritor juega en su relato. Y podríamos cerrar este capítulo poniendo sobre la mesa una mini teoría, ¿no? Otra nueva. Un cuento es un tubo de ensayos. En el relato, el escritor prueba voces, crea símbolos que terminarán singularizándolo, experimenta con tonos, con estilos, discursos narrativos, esboza unos caracteres, juega sin compromiso con las estructuras. En definitiva, ensaya y pone al límite sin riesgos los elementos que en otros casos deben soportar el peso de una novela, del modo en que unos pilares sujetan una catedral. El cuento, por el contrario, es un género ligero, despreocupado, moldeable ante cualquier tipo de experimento, y eso hace que se convierta en el mejor instrumental de laboratorio de un narrador. Pero volvamos a esa patología extraña que es el oficio de escribir y tiremos del hilo para intentar comprender algunos aspectos de sus cuentos, y con eso pasamos al capítulo 3. El escritor y su galería de fantasmas. Es curiosa esa rara casualidad que se produce cuando, y a ti te ha pasado, cuando encontramos en un libro puesto en boca de un personaje o de su propio autor lo que acabamos de oírle a otro autor. Es la teoría que yo llamo, y hoy la cosa va de teorías, de los vasos comunicantes. Estaba yo pensando sobre esa posibilidad de que escribir sea una especie de patología rara, cuando cae en mis manos un texto narrativo de tono ensayístico del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, cuyo relato Ex Futuros comienza: siempre he pensado que la pasión literaria, que el gusto por imaginar historias, por sumergirnos en ellas y encarnar en personajes que no somos nosotros, tiene un parentesco estrecho con la esquizofrenia, con la demencia de desdoblarse en otro o en otra que no somos, y oír sus voces y sentir su olor y ver su cara que tal vez no existe. Escribir ficciones tiene algo de locura controlada. Y leyendo este presupuesto, que trata de explicar la vocación literaria como una patología psiquiátrica, encuentro de camino una posible respuesta a por qué Benítez Reyes elige en sus relatos como protagonistas, y esta mañana también lo hemos visto, ¿verdad?, de forma casi obsesiva, a personajes perdedores, insatisfechos, ¿no?, con la libertad de querer ser truncada. Escribir, continúa el autor colombiano más adelante, escribir es despersonalizarse, dejar de ser lo que somos y pasar a ser
como en las vidas improbables, ¿verdad? Pasar a ser lo que podríamos ser, lo que fuimos o lo que podríamos haber sido. Todo ese desfile de fantasmas es lo que Unamuno, Marieta, lo que Unamuno, y de nuevo la teoría de los vasos comunicantes, llamó mis yos ex futuros. Es decir, todas las versiones de nosotros mismos que quedaron en el camino y que son fruto al fin y al cabo de la paradoja del libre albedrío. Todo el plantel de proyectos que se nos ofrecieron y que quedaron abortados en el momento en que con total libertad elegimos una opción y desechamos para siempre las restantes. Esos yos truncados perduran como consistencia de sombras pasadas y acaso se dejan ver en la guitarra eléctrica guardada en el desván, que perteneció al rockero que quisimos ser, caso de Benítez Reyes, por ejemplo, en una rara afición por los karaokes, por los bailes de salón, por las patillas y los tupés, por el teatro de aficionados. Y a veces ocurre un prodigio. Y entonces esa mujer que después de recoger la cena y acostar a los niños se sienta en la mesa de la cocina a escribir relatos estremecedores, gana el Nobel de Literatura. Pero lo normal es que eso no pase. Lo normal es que cada uno arrastre su particular recua de fantasmas frustrados. Yo no sé si el motivo íntimo que empuja a Benítez Reyes a escribir sea dar cuenta, a través de los personajes de sus relatos, de todas esas variantes de la vida que involucionaron, alucinaciones que nos recuerdan aquello que pudimos ser y no fuimos. Lo cierto es que sus personajes, como esos ex futuros que decía Unamuno, llevan una triste existencia de fantasmas. Leer los casi 60 relatos es pasar revista al mayor catálogo de perdedores de la literatura, porque todos ansían vivir con éxito otras vidas probables. Ando reflexionando sobre esto y me topo con un poema de Benítez Reyes titulado Dos, que parece versionar en poesía lo mismo que hace en narrativa, como quien canta en dos idiomas una misma canción. Dice el poema Dos: conforta la quimera de otra vida, estar en cualquier parte salvo aquí. Regir la soledad con más dominio, ser valiente en el mar y astuto en tierra, errante en el sentir, firme en el pensar, que el destino contenga otro destino y que tus ojos nieguen lo que miran. Conforta este saber misericorde, ser también lo que nunca habrás de ser y arrastrar por la vida ese fantasma. Siguiendo con la tarea de poner orden en el bazar, empecemos por pasar revista y clasificar ese museo de fantasmas que forman sus personajes. En primer lugar, abundan los personajes frustrados por esos ex-yos futuros de los que acabo de hablar. Son personajes que, como los superhéroes que nuestro autor leería cuando aún llevaba pantalones cortos, son tipos normales durante la mayor parte del tiempo, que en un momento dado descubren al auténtico yo que se esconde en la mediocridad de la rutina. A la vista de todos, estos personajes de doble vida son dependientes de tiendas, jubilados, profesores, pero llegado el momento se transforman en viajeros incansables, en autores de obras clásicas o en escritores de westerns, como Frank Logan, el protagonista del cuento El fantasma familiar, del que se nos dice: en cuanto cerraba la pastelería, dejaba a un lado sus obligaciones con el mundo y con su destino, y Frank Logan tomaba entonces posesión de su ser. En casa todos sabíamos que no se le podía molestar durante ese tiempo de transfiguración ensimismada, porque era el tiempo fantasmal de Frank Logan, autor de novelas ambientadas en el lejano oeste. Tal es el caso también de Bosco Manrique, profesor jubilado de lenguas clásicas, de quien nos cuenta: y yo con esto me identifico, habían sido muchos los años empleados en el intento de hechizar a adolescentes con los mecanismos gramaticales de unas lenguas dadas de antemano por muertas. Y cuando se paró a pensar, llegó a la conclusión atribulada de que la práctica de aquella especie de necrofilia filológica había sido su destino en el mundo. Y no le pareció, la verdad sea dicha, un gran destino para un hombre que siempre había tenido la esperanza de ser dueño de un destino digno al menos de ser contado. De ahí que optara por ensoñar otros, como ya ha quedado dicho. Son personajes perdedores por los que es fácil sentir una mezcla de lástima y ternura. Criaturas vulnerables que arrastran el complejo de vivir una existencia sosa, de gente corriente, aferrados a sus particulares sueños de vidas probables. Personajes que nos recuerdan bastante a nosotros mismos.
En su relato La vida prestada, ¿verdad? Tú decías esta mañana la importancia de los títulos de los libros y de los relatos, La vida prestada. El dueño de una administración de lotería envidia las historias de viajes asombrosos que cuenta un amigo jubilado que llega de visita y que probablemente se los invente esos viajes, ¿no? De ese relato reverbera, como diría su autor, el final. El final dice, es poesía también, ¿eh? El atardecer se derrumba como un telón grávido tras el horizonte y la ciudad se queda a oscuras y los ojos se cierran para que cada cual compruebe los sueños florescentes que guarda dentro de sí como un ridículo tesoro de baratijas más valiosas que el oro. Parece que lo que más echan de menos en sus vidas estos personajes es la aventura y el riesgo, en una obsesión recurrente de cumplir con esa máxima tan publicitaria de vivir intensamente. Así, en Herramientas de viaje, que es otro cuento, el protagonista, que de joven había querido viajar para hacerse cosmopolita y no salió más de 3 veces de su pueblo, compra en un anticuario una espada, un atlas, que es un objeto fetiche también para su autor, y una agenda para inventarse viajes por el mundo y salir en busca de aventuras, como un Don Quijote armado de hojalata que se lanza a la áspera llanura castellana. Un personaje que, al igual que nuestro buscador de quimeras por antonomasia, despierta el humor al mismo tiempo que la lástima. Y hablando de quimeras, la condición quimérica es también el título de la historia ternísima de una perdedora, una cabaretera, que tiene una aventura con un cliente convertido después en escritor, que promete una noche de pasión no olvidarla. Un escritor al que ella sigue toda la vida a través de los libros que publica, queriéndose ver en ellos como la protagonista espectacular y glamurosa que él inventa en sus novelas, y no como una triste corista cada vez más envejecida. Así describe el encuentro entre estos dos personajes, como una escena de cine. La esperó a la salida. Llovía como si fuese el fin del mundo, pero allí estaba él. Ella se lo vio venir con aquellos andares de náufrago, sosteniendo el paraguas con rigidez. Otro, se dijo, pero él le habló con su voz lenta y honda de náufrago y ella sintió en el oído un eco de caracola y se fue sin pensarlo con él. Y amanecieron juntos, nada menos que en el Hotel Majestic, en el que las alfombras lucían los esplendores florales de Versalles y donde tenían las lámparas de cristal la majestad lacrimosa y exacta de una joya de fantasía. Estos personajes son fantasmas porque necesitan para ser felices la existencia de otras vidas a las que solo acceden a ráfagas, porque son conscientes de que sus destinos consisten en imaginar otros destinos posibles mientras sobreviven en la impostura, porque tratan de engañar la realidad persiguiendo una quimera que tiene más consistencia en sus vidas que la propia realidad. Una quimera, ¿no? De nuevo esta palabra. Escribe Benítez Reyes en su relato El hermano. ¿Qué entendemos por quimera? Bueno, ya saben, A, un monstruo fabuloso que echa fuego por la boca y que tiene cabeza leonina, cola de dragón y vientre de cabra, y B, todo aquello que deseamos vanamente y que nos deja en condiciones idóneas para enriquecer a los psicoanalistas. La galería de perdedores se amplía en otros relatos. De un individuo pasamos a una pareja, como el matrimonio de su cuento Setas, o como esos novios de los mundos lejanos, en donde el joven vive evadido en su mundo de ciencia ficción, mientras ella sueña con la oferta de los sofás para amueblar el pisito. A veces se amplía el foco aún más y los perdedores son un grupo de personas, como los compañeros de una antigua promoción de instituto que se ven al cabo de los años en su cuento La reunión. Y ampliando el círculo llegamos al último cuento de Maneras de perder, La historia universal se titula, cuyo gran perdedor es el ser humano, raza, egoísta y soberbia. En otros muchos relatos encontramos otra categoría de fantasmas, aquellos que lo son porque viven como sombras no de sus quimeras, sino de otros personajes, anulados por el éxito de estos. Ocurre en el caso de El ayudante de mago, en el que el protagonista, que siente su espacio usurpado por el hermano, que es un mago de éxito, lo hace desaparecer empleando el único truco de magia que él como ayudante sabe hacer. Eso es lo que quisiera la mayoría de estos personajes, un encantamiento o un sortilegio para eliminar de sus vidas aquellos seres que los anulan, que les hacen sombra. En uno de los relatos donde el escritor se detiene más en el perfil de este prototipo de ser envidioso, resentido, perdedor por excelencia, al que le corroen los celos profesionales, es el titulado Círculo restringido. En él el protagonista es un tipo aspirante a novelista que envidia enfermizamente a su amigo, que es un escritor de éxito de novelas malas y conquistador sin límites, además de mujeres esculturales. Y les voy a leer.
Yo solo buscaba, dejando a un lado el hecho de ver a Maika salir cada noche del cuarto de baño con una lencería distinta, aunque tal vez invariablemente estremecedora, una estabilidad económica que me permitiera, ¿lo adivinen? Sí, eso, escribir mis novelas. Pero Maika, como saben, prefirió otorgarle ese privilegio a Domi, a pesar de ser un privilegio que él no necesitaba, porque él conecta siempre con el público, porque él tiene el don de hacer que la gente se identifique con los tuaregs y con las arqueólogas alemanas, porque él transmite. ¿Que se me adivina un germen de resentimiento, dice usted? Sí, usted, el del bigote turco y las gafas ovales, el de las manos sudorosas. No, resentimiento no es la palabra adecuada. La palabra adecuada son 3 palabras. Hasta los cojones. Lo digo con absoluta serenidad. Estoy hasta los cojones de los editores, de los críticos, de los jefes de los suplementos culturales, de Domi y del público, hasta los cojones de todos. Pero eso no me desanima, no, eso más bien me desespera. Es evidente en este relato la influencia de Walter Arias, el protagonista de su novela El novio del mundo, que yo recomiendo, que había salido publicada un par de años antes y cuya voz sigue reverberando en forma de monólogos con apelaciones constantes a un supuesto público, ¿no?, receptor, textos ricos en reflexiones y digresiones cargadas de referencias irónicas y sarcásticas en torno al sexo, a la lógica ilógica del destino, al primitivismo del comportamiento humano disfrazado bajo la cobertura social del civismo. Estos personajes, como réplicas del Walter Arias, aprenden a sobrevivir perdiendo, peleándose con Dimitri Grappelli, que es también el llamado destino en esta novela, ¿no?, anhelando ser otros y por lo mismo colisionando constantemente contra todo lo que se interpone entre ellos y su ansiada vida posible. En otros relatos, y continuamos pasando revista al catálogo de fantasmas, observamos a personajes cuya realidad los sobrepasa y no tratan de escapar de ella por la evasión, sino que sucumben a la trampa mortal de esa mediocridad y terminan volviéndose paranoicos. Confiesa Benítez Reyes: a mí me gusta jugar con esos personajes que se mueven en ese límite de la realidad, hasta el punto de que si dan un paso más, caen en un abismo. Me atrae ese estar con un pie en el abismo y el otro en tierra firme. Ocurre eso con la familia de estado de excepción, que vive bajo una sensación constante de amenaza ante el temor de que los van a envenenar con el agua. O ese otro relato genial, El laberinto se titula, en el que la protagonista ha caído en la obsesión enfermiza por la limpieza de su casa. La oímos angustiada explicar: mi casa está viva. A pesar de que cierro todas las ventanas, en cuanto corre un poco de viento, el polvo se cuela no sé por dónde. Un polvo fino y casi inmaterial. Pasas un dedo por encima de un mueble en apariencia limpio y enseguida dibujas un surco. Coges un paño y limpias el mueble, pero al momento caes en la cuenta de que no te has librado del polvo. Lo has arrastrado del mueble al paño y tienes que lavar el paño, porque si te limitas a sacudirlo en la ventana, el polvo reinicia su vuelo errante y puede volver a depositarse en tus muebles. Son estos personajes los que se mueven con un pie en el límite de la razón, totalmente creíbles. Como señala Mendicuti, un acierto del autor es inventar personajes tan parecidos al monstruo que cada uno de nosotros esconde dentro de sí. Tipos que encarnan las debilidades y las fragilidades que reconocemos en nosotros mismos y que precisamente por ello nos despiertan un fraternal sentimiento de empatía. El mismo Benítez Reyes revela a modo de teoría, y esto lo dice tú esta mañana, ¿verdad? Creo que el hilo que pueden tener los relatos es la conmiseración por la condición humana, un afán por interpretarla. No somos héroes, no somos villanos, hacemos lo que podemos y cada uno se entiende con su pensamiento de la mejor manera posible. Así pues, sus cuentos podrían incluirse en cierta manera en esa corriente de didactismo que se adjudica al género desde tiempo inmemorial. Los cuentos con sus respectivos personajes zarandeados por el destino y sus respectivas moralejas se convierten en casos ejemplares, ¿no?, al modo cervantino. Esto que se le ofrece, querido lector, es un botón de muestra del espectáculo en que vivimos. Y las voces que en sus cuentos se oyen son las de los desvalidos, los perturbados, los aturdidos, en los que se mezcla el humor con la piedad. Y podemos terminar este capítulo de fantasmas volviendo a Héctor Abad, porque de nuevo me encuentro con un fragmento que me va a servir para iniciar el siguiente capítulo. Leo exactamente: yo creo que escojo según las cartas que me reparte el azar, siguiendo un programa genético, mi carácter y cultural, mis experiencias,
con una aparente decisión de la voluntad. Y de esto me quedo con lo primero. Yo creo que escojo según las cartas que me reparte el azar. Y paso al siguiente capítulo, el escritor y su debilidad por el juego. Escribe Felipe Benítez Reyes en un castillo confortable, con su retranca humorística. A poco fatalistas que seamos, creo que podemos estar de acuerdo en que en toda profesión y en toda afición está implicado en medida variable el destino, siempre y cuando admitamos que el destino consiste en una imprecisa entelequia imprecisable que solo adquiere precisión cuando ya no tiene remedio. Cualquier lector que se asoma a sus relatos observará, en primer lugar, esa galería de personajes perdedores que hemos recorrido y, en segundo lugar, la idea machacona de que la vida es un auténtico juego de azar, paradójicamente impredecible, a la vez que sistemático. Toma Benítez Reyes la máxima que acuñaron los surrealistas franceses, ¿no? El azar objetivo, ¿no?, que decía Breton, como punto de partida de la trama que deben vivir sus personajes, a caballo entre la lógica y el absurdo, entre el abismo y la tierra firme. Quería hacer las cosas con el mismo método caprichoso con que se rige la vida, entre la incoherencia y la simetría, dice el protagonista del relato Herramientas de viaje. Los propios personajes son conscientes de formar parte de ese juego de azar que es la vida retratada en esta ficción, y al escritor le vale esa metáfora para explicar sus comportamientos. Formábamos, y leo un fragmento de Mr. Red, formábamos, no sé, un trío de corazones o de espadas, eso depende del tipo de baraja que se utilice. De corazones y de espadas, digamos, si los tipos de baraja se mezclan. En realidad, todos formamos una baraja. Depende de qué cartas te ponga al lado el azar para que la combinación sea afortunada o no. Y nosotros éramos cartas de barajas distintas. Fito Fiot era un as de corazones, May Salves era reina de espadas y yo supongo un comodín. Y así resuelve Benítez Reyes ese triángulo amoroso. Pero donde con más claridad y consistencia se explicita esta idea es en boca del protagonista de uno de sus relatos más extensos, que lleva precisamente como título El mundo como juego de billar. Debo añadir de inmediato, dice el personaje, que las cosas ocurren en el mundo igual que en una mesa de billar. 3 bolas chocan, por azar, por error o por cálculo, esos trillizos que se empeñan en disfrazarse de distinta manera. Y con frecuencia este personaje repite para sí mismo y para el lector un dogma perfectamente constatable. La vida, dice, la vida es una puta carambola. Son innumerables en sus historias las referencias a la presencia afortunada o no del destino, siempre marcado por esa dualidad de lógica absurda. En El laberinto, para esta mujer paranoica encerrada en la trampa que ha hecho de su casa, los vecinos, por ejemplo, son un riesgo ante el que no caben estrategias. Tu casa prende fuego, tu casa se inunda y por culpa de los vecinos tú eso no lo puedes controlar. La táctica, dice esta pobre, la táctica del riesgo depende del azar. Y el azar es siempre un misterio. Unos dados que alguien que no eres precisamente tú agita por ti dentro de un cubilete. Lo curioso es que si Benítez Reyes sitúa a sus personajes fracasados, tal como hemos visto, en este escenario de casualidades y azares, el resultado es el que nos encontramos en su relato Un malentendido, en el que el protagonista narra en forma de monólogo aquella situación extraña que le ocurrió el día que lo confundieron con otro individuo. Una confusión que le costó cara, le quitaron varias muelas, pero que le sirvió para tener algo que contar de sí mismo, para sentirse por una vez protagonista de un suceso extraordinario, aunque no le estuviera destinado a él y aunque a él le tocara perder en él. Oímos la voz de este perdedor, ¿no?, al final del relato. Es posible que me confundieran con otro, no sé, porque cuando las cosas ocurren dejan de pertenecernos y se convierten en cosas universales que pueden ocurrir a cualquiera. Todos tenemos derecho a que nos ocurran cosas, aunque esas cosas estén destinadas a otros. Desde aquel día, en definitiva, paso por la calle Trofeo del Rey como quien va a robar un tesoro que no le dará desde luego la felicidad, pero sí tal vez el miedo necesario para seguir viviendo. Pobre. En definitiva, el azar es el juego perverso por el que se ordena la vida, un juego sin normas establecidas pero con un mecanismo infalible. De nuevo encuentro un poema, como si las reflexiones de los personajes no fueran suficientes y necesitara el autor recurrir al lenguaje simbólico de la poesía para terminar de desentrañar una obsesión. Y les leo algunas estrofas sueltas de un poema que se titula Un gesto de gratitud. El azar, dice, el azar es la norma imprevisible. Acata pues la norma y cuida siempre
que juega a tu favor la incertidumbre que esa norma dispone, porque el rumbo de una vida depende de una conjugación leve y muy rápida de rutina y misterio, de angustia y plenitud, de esencias muy dispares que se mezclan en el laboratorio mágico del tiempo. De cualquier forma, da gracias por la esencia de este caos y agradece lo extraño que es ya todo. Y hablando de extrañezas, imposible no traer a colación al maestro Chesterton, que ya apareció esta mañana, ¿verdad? A quien Benítez Reyes le debe mucho. La capacidad de sorpresa, la sospecha de que detrás de un aparente equilibrio se esconde un caos y, en particular, la certeza de que el mundo no es solo un juego de azar, sino un espectáculo prodigioso. De manera que a la metáfora que explica el mundo como un toque de carambolas se une esta otra de larga y rica tradición literaria, que identifica el mundo con un teatro en el que a cada uno le toca por azar, por destino, interpretar un papel e interactuar con el resto de los actores del reparto. Así pues, cuando al principio de la charla definíamos el cuento como un caleidoscopio y otros objetos maravillosos, se nos olvidó mencionar que en el caso de Benítez Reyes el cuento es también un pequeño escenario, como uno de esos retablillos de Guiñol por el que pasan todo tipo de personajes títeres que viven anécdotas que, tal como explicamos en su momento, deben ser consideradas ejemplares, esto es, representativas de un todo. Y así, usando como pretexto la magia del espectáculo, se puede explicar también la realidad. La admiración que el escritor británico despierta en Benítez Reyes le llevó a escribir una semblanza de él con el título Viñeta de Chesterton, en el que le reconocía algo que podríamos decir de él mismo, algo que quizás le hubiese gustado a Benítez Reyes que escribieran de él. El mundo literario de Chesterton, y podríamos decir de Benítez Reyes, es un mundo de ilusionismo. Cuando la realidad terminaba de interpretar su estricto papel y se retiraba de escena, para Chesterton se abría el telón de lo fantástico. Descubrió el lado misterioso de todo procedimiento lógico y nos enseñó que cualquier enigma se configura a partir de coincidencias triviales. Por esta razón y por tantas otras, sus piezas literarias pueden provocar una sensación de vértigo. Nos inquieta la posibilidad de que lo real no sea más que una máscara de la locura y del sinsentido. El ilusionismo es una constante en la obra del escritor roteño. En sus colecciones de cuentos aparecen personajes de circo, magos, marionetas, faquires, cabareteras, títeres. Incorpora el mundo del espectáculo dentro de la ficción de los cuentos y de esta manera el escritor queda como un demiurgo que decide sobre el destino de sus personajes, como esa mano negra que desde arriba mueve los hilos de sus muñecos mientras agita el cubilete de sus destinos. Y los cuentos se convierten de esta forma, en palabras del autor, en el retablo de las marionetas que necesitan hablar. Retomemos de nuevo las palabras de Benítez Reyes, las que él escribió sobre Chesterton, porque verdaderamente pareciera que las escribió para sí mismo. Y qué mejor manera de entender a un escritor que dejándole hablar de lo que sea. Chesterton entendió el mundo como regalo, como una enorme caja de sorpresas en la que el milagro y el misterio podían llegar a ser acontecimientos cotidianos, sin dejar por ello de ser acontecimientos prodigiosos. Y donde se observa con mayor vehemencia ese prodigio de las cosas cotidianas es el hecho en el que ambos coinciden de dotar de vida a los objetos. El mismo autor inglés se divertía poniéndoles nombres propios a los enseres de su casa. Aquí está mi cafetera Margaret, ¿no? Decía, ¿no? Por ejemplo, y esto es fundamental para desentrañar otra de las claves de los relatos de Benítez Reyes, la que paso a contarles ahora. El escritor y su fe en el animismo. Partimos de una paradoja chestertoniana. En los relatos de Benítez Reyes, los personajes aparecen cosificados, tratados como muñecos, como títeres, como fantasmas, y por el contrario, los objetos se personifican, cobran vida con más consistencia incluso que sus propios dueños. Leyendo alguno de sus cuentos tenemos la impresión de que los objetos en torno a los que giran la trama poseen vida, se transforman, cambian a quienes los poseen, desaparecen, esconden una cara oculta, envejecen como humanos. Tal como ocurre en la tradición cuentística más enraizada, las historias están plagadas de objetos mágicos como trasuntos de otras vidas posibles, al modo en que el zapato de cristal lo fue para Cenicienta, ¿no? Para convertirse en princesa. De esta forma, un sable, un atlas y una agenda forman el equipaje de mano de un aventurero potencial. Un abrecartas que no llega a estrenarse se convierte en el símbolo de la soledad. Los boletos de una administración de lotería se transmutan en alfombras mágicas que podrían transportar al protagonista por el ancho mundo. Una agenda encontrada en la basura por un indigente se transforma en testigo de una nueva vida fingida, cargada de compromisos sociales. Hay objetos que se aferran a la memoria del personaje y de esta
y este pasa revista a su vida a través de ellos. Sabe que existe porque esos objetos le recuerdan su historia pasada, como se lee, por ejemplo, en el relato La visita, en el que se describe la casa paterna ya abandonada, donde cobran vida los juguetes de la infancia, a través de la memoria de los sentidos. Unos libros, unas canicas, una caja de lápices, un proyector de películas. Y hay objetos, gracias a los que el personaje en cuestión piensa quedar en la memoria y pasar a la posteridad, tratando de salvar su fama y su recuerdo, aferrándose a las cosas que posee, porque sabe que esas cosas le sobrevivirán. Sin embargo, lo más cercano a este mundo prodigioso de Chesterton es cuando los objetos cotidianos pueden convertirse en cajas de sorpresa, en apariencia inocentes e inmóviles, mientras aguardan el momento del asalto, ¿no? Como una trampa en espera del ratón. Un ejemplo lo vemos en el relato El informe 12.207. Leo: pero parece verificarse una vez más la hipótesis de que la totalidad de las cosas de este mundo contiene su pequeña cápsula de terror y demencia. Un simple paraguas tricolor puede transformarse en un arma blanca, como ya se ha dado el caso. Baste con que lo empuñe un asesino. Los objetos padecen un proceso de conversión imprevisible. Otro ejemplo de objeto peligroso al acecho: una lata de conservas. Abrir una lata de conservas, por ejemplo, es una tarea que resulta cada vez más intrigante, ya que se está siempre al borde de la tragedia más ridícula. Leemos en Mr. Red: hay objetos con vida propia que desaparecen en un momento para aparecer al tiempo misteriosamente en un lugar insospechado donde en la vida se nos habría ocurrido mirar. Como si de verdad existiese ese duende de la novela La propiedad del paraíso que con mala uva juega al despiste con nosotros. En su relato La vida al límite escribe: los objetos tienen vocación de invisibilidad. En fin, ayer fue un lápiz, hoy un cigarrillo, se cayeron de la mesa, los busqué por respeto al absurdo, incluso debajo de la alfombra, y el día menos pensado puede ocurrir algo grave. No podía faltar en este repaso de objetos con vida propia la voz paranoica de la protagonista del laberinto, que habla de su casa en estos términos: una casa es un ente que tiene su vida propia al margen de la nuestra. Por eso hay que vigilar nuestra casa. Si abandonamos una casa, las arañas se ponen a tejer con impunidad. El polvo esparce sus desiertos ingrávidos sobre los muebles. Las hormigas van creando sus galerías en los tabiques, llenando el suelo de pequeñas pirámides de arenisca. Las casas tienen vida. Y yo me dedico a vigilar mi casa, a aniquilar su vida clandestina para que las manifestaciones de esa vida no alteren la mía. La pobre infeliz. En otros casos, se destaca de ello su valor simbólico en una época. Por ejemplo, un ordenador al que una sociedad futura le rinde culto como objeto del pasado. O simbólico de una nación, ¿no? Una avioneta biplaza convertida en monumento conmemorativo de un pueblo que no tiene patrimonio histórico y que lo toma ese objeto como pretexto para darle una entidad que no tiene. Fundamentales, hablando de objetos prodigiosos, el cuento El regalo, en el que echa mano a ese tema recurrente en su obra, como ya nos ha dicho Miguel, la historia de los Reyes Magos, y ese regalo especial de aquellas navidades de casi los 7 años era un envoltorio donde había un papel en el que aparecía una frase escrita, sugestiva no solo para un niño, sino también para un adulto, posiblemente un escritor de novelas, que dice: aquí puede comenzar un mundo. Y un último cuento vamos a nombrar, cuyo título condensa la lista infinita de objetos dentro del particular mundo de ficción de Benítez Reyes. El bazar del fantasma se llama el título. Se titula este cuento, que más que un cuento es una enumeración de utensilios extravagantes que termina con una frase alusiva a lo que yo entiendo que es el laboratorio de un escritor. Cada cual necesita, en fin, sus herramientas de trabajo. Y como en definitiva, la herramienta fundamental de un contador de historias es la palabra, veamos a continuación qué experimentos asombrosos practica con ella. Y así continuamos con el siguiente capítulo. El escritor y sus trucos de palabras. Es el momento de traer de nuevo a escena al instinto estilístico del que hablamos en los primeros capítulos, ese olfato que advertía al escritor de las pistas que debía seguir y las que debía descartar, ese instinto indómito que tal vez algún día pueda domesticarse. Pues en el caso de Benítez Reyes ese instinto ya está domesticado, en primer lugar por Chesterton, porque la clave del estilo de nuestro escritor está en una búsqueda incesante de otra mirada de la realidad que tiene que ver con una genuina capacidad de asombro. Y junto a Chesterton se observa la huella persistente de otro escritor admirado por Benítez Reyes, original e infundioso donde los haya, maestro del humor y, como ya explicaba excelente espía de la realidad, magistral traductor en metáforas de los objetos cotidianos, que es Ramón Gómez de la Serna.
Voy a leer una serie de ejemplos que corroboran lo que acabo de decirles, extraídos todos del relato La visita, donde se describe una casa cerrada y en ruinas. Dense cuenta de que lo que les voy a leer podrían ser perfectamente greguerías de Ramón. Un murciélago es el zapato de un demonio, un toldo desgarrado es la sábana de un fantasma enfermo, el amarillo es el color del tiempo que pasa, el polvo de los peldaños de una escalera abandonada es tiempo triturado, las sábanas frías son un crujido de hielo roto, unos zapatos que asoman por debajo de la mesa son muñecos de un guiñol, y así podríamos continuar largo tiempo. Unión de metáfora más humor, así es como se define el genial invento de Gómez de la Serna. Y efectivamente, el humor es la última vuelta de tuerca de una mirada original sobre la realidad. Y como no podía faltar, de nuevo oímos la voz aterrada de nuestra paranoica particular, un personaje que yo le tengo mucho cariño, encerrada en el laberinto de su casa. Las hormigas corretean como gotas de mercurio negro. Aplastas una cucaracha y el crujir de su armadura macabra te recorre todo el cuerpo. El polvo es nieve invisible, el polvo es un bailarín ingrávido. Y las camisas, esto es precioso, las camisas que venden clavadas con alfileres a un cartón son mariposas muertas. Y junto con las metáforas, afina nuestro escritor con un recurso del lenguaje muy modernista que es la sinestesia. El registro de sensaciones almacenado por la memoria sensitiva se apoya en las fuerzas de las sinestesias y con ellas evoca recuerdos del pasado, como en ese mismo relato de La visita, donde se describe el recorrido fantasmagórico por una casa que estuvo en otro tiempo llena de vida. En esta casa abandonada se huele un olor oscuro de terciopelo siena y alguien corta un vestido con unas tijeras de sonido frío. Como reconoce Mendicuti, y parafraseo más o menos sus palabras, leer la prosa de Benítez Reyes es encontrarse con una sorpresa verbal a la vuelta de cualquier renglón, con un adjetivo glorioso junto al sustantivo, con una comparación inaudita o una metáfora asombrosa, de modo que resulta algo nuevo, diferente, incomparable e inconfundible. Sí, nuevo, diferente, incomparable, inconfundible, todo eso es, pero es también, qué lástima que no esté ahí, un perfecto simulador del estilo de otros, una cabeza parlante que reproduce cuando quiere y a su modo los ecos de otras voces magistrales. Y vamos entrando en uno de los últimos capítulos, el escritor y su juego de imitación. A veces leemos los cuentos de Felipe Benítez Reyes y tenemos la impresión de que en ellos reverberan las voces de otros contadores, de otros maestros del género. Leemos, por ejemplo, el relato Esperando su silencio, en el que 5 cazadores enloquecen mientras esperan capturar a una bestia en medio de la selva, y esa descripción del espacio claustrofóbico, laberíntico, amenazante, que engulle la cordura de los hombres, recuerda a los cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, recuerda a la vorágine de José Eustaquio Rivera. Leemos el final de La fama, otro relato, y el guiño a la colección de cuentos del conde Lucanor es más que evidente. El cuento termina, de lo cual se aprende, Patronio, que nadie puede prever su fama póstuma. Leemos un fragmento de Mr. Red y es como imaginar a Cortázar, con su voz, esa melodía rioplatense, leyendo una de sus geniales e infundiosas instrucciones. La instrucción podría titularse «Cómo abrir una lata de conservas». Al abrir una lata, conviene apoyarla en lugar firme, extender los brazos para alejarte de ella y comenzar la operación cuidando mucho que el abrelatas encaje en el borde, ya que una perforación inadecuada hace que la tapa se hunda y que todo se complique, pues la tapa altera su frágil y perfecta horizontalidad, circunstancia que nos obliga a perder ese terreno de prudencia que debe quedar entre la lata y nosotros. La huella de Cortázar se adivina también en la fijación compartida con Benítez Reyes por los objetos maléficos, como ese sillón, ¿no?, del cuento de Cortázar, con la propiedad rara de hacer que se muera quien se siente en él. O esa casa tomada, magistral relato también del argentino, tan similar al laberinto paranoide de nuestra ama de casa. Pero de quien podemos encontrar una huella más firme es de otro argentino, Jorge Luis Borges, con quien coincide no solo en el humor, sino en detalles más concretos, como esa predilección por los espejos y sus juegos de reflejos, como en Taller de Imagineros. Es un relato donde Pedro de Mena está tallando el ecceomo y concluye el relato. Como en un ritual de espejos, un hombre ha dado forma al dios que le dio forma. Pero quizás el relato más borgiano es el titulado Dos individuos eternos. Ambos seres inmortales
se encuentran al cabo de muchos siglos y se lamentan de su interminable deambular por el mundo, angustiados por el peso de los conocimientos adquiridos, de las experiencias almacenadas que encima no pueden compartir con nadie. Este cuento se cierra con una reflexión final sobre el sentido o sinsentido del infinito y la inmortalidad. Tassos echó a andar y Williams lo vio alejarse con pesadumbre, aunque sin decirle nada, porque sabía de sobra que los individuos de su condición necesitan una soledad infinita para soportar su infinita soledad. Y hay una referencia explícita al escritor argentino en el cuento Un borrador de Borges, encontrado entre los papeles neoyorquinos de Abelardo Linares. Así se titula el cuento. Relato muy breve, casi una estampa de dos individuos que coinciden a ambos lados de una calle mientras esperan el semáforo. Y los dos desconocen sus vidas paralelas. Son dos hombres que se cruzan por azar y el uno es para el otro un doble en un juego de espejismos, con ese punto borgiano en el que un instante concentra el infinito y un personaje representa todo un arquetipo. Pero además de Borges, de Cortázar, de Gómez de la Serna, en sus relatos resuenan, y ya lo nombramos también esta mañana, las voces de Nabokov, de Wenceslao Fernández Flore, de Jardiel Poncela, y podríamos añadir más nombres ilustres, Valle Inclán, por supuesto, ¿no? Con quien lo hizo esperpento, también el absurdo de Eduardo Mendoza, y por supuesto la ternura disparatada de Cervantes, y en especial, como ya hemos visto, Chesterton, de quien imita la paradoja, el disparate, la imaginación, la sorpresa y sobre todo el humor. Y con esto vamos ya terminando. Último capítulo, el escritor como bufón. Irreverente, irónico, ocurrente, de un humor adictivo, capaz de traducir la realidad en metáforas sorprendentes y originales y de dejar al lector con la boca abierta de envidiable ingenio. Sus cuentos descubren a personajes perdedores e indefensos ante una realidad que los supera y de la que se defienden con el humor y la ironía, copiando el discurso de quien es el mayor bufón de los bufones presentes en las novelas de Benítez Reyes y al que ya hemos mencionado, Walter Arias, con sus originales y brillantes digresiones cargadas de humor, sexo y psicoanálisis freudiano. Cuenta el protagonista del relato El mundo como juego de billar. Luego, ya de casados, me confesó que lo que le atrajo de mí fue mi olor a hombre auténtico, es decir, mi pelo de la dehesa, más o menos. Y es que está visto que el humor ataca por cualquier parte. Advierte en cierta ocasión Benítez Reyes, uno se sentiría más tranquilo y más impune, desde luego, con lectores que tuviesen el sentido de la ironía que exige el ejercicio de la lectura. Y esto es un halago indirecto a los lectores que disfrutamos con sus relatos y formamos parte del público asistente a la representación de este bufón que toma mil apariencias, que cuenta verdades partiendo de la risa y presenta la derrota de la mano de la ternura y la compasión. Oigan este fragmento del monólogo del mismo protagonista de antes. Mi origen es humilde, que es lo que decimos eufemísticamente los que somos de familia pobre, para no decir que somos de familia pobre, ya que la humildad es más inconcreta que la pobreza. Estudié la carrera a golpes de beca. Rellenar aquellos impresos constituía mi humillación anual, igual que para el Papa tener que lavarle los pies una vez al año a unos pobres diablos cargados de pecados mortales. Y en mi casa nunca entró por la puerta una pala de pescado, ese instrumento vagamente quirúrgico. Como señala Andrés Trapiello, el fondo de su humor es un fondo triste, que en cuanto se deja pensar acaba resultando desolador, como el de Cervantes o el de Chaplin, un humor de solitario, pero humor al fin y al cabo. Y eso es lo que salva a sus personajes perdedores y en última instancia lo que nos salva también a los lectores. No podemos terminar este capítulo sobre el humor sin retomar a Chesterton y lo que sobre él escribió Benítez Reyes, como si yo pudiese hoy reescribirlo para él. Su peculiar fantasía fue el arma que esgrimió contra lo que consideraba el mayor enemigo de la civilización moderna, el pesimismo. Y con esta mini teoría del humor y la fantasía como sortilegios contra estos tiempos oscuros, hemos llegado al final. Mi propósito en esta tarde era, ya me dirán ustedes si pude salir del paso o no, contarles el cuento del contador de cuentos, descubrir los trucos del mago de la palabra, las imposturas del charlatán de feria que encandila con sus encantamientos aprendidos y sus extraordinarias dotes para la invención. Enseñarles el doble fondo de la chistera de este gran mago y desentrañar el misterio de sus trucos. Mi propósito era quitarle la máscara a este maestro de ceremonias, responsable de idear uno a uno para el público los números de su magistral circo de las palabras.